Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ada y en el video del día de hoy les voy a presentar el caso de Charlie Carver y de Kayla Brown. Este caso comienza con la desaparición de estas dos personas en el mes de agosto del año 2016. Kayla y Charlie tenían una relación de pareja y de hecho en el momento en que ellos desaparecen ellos ya estaban viviendo juntos. Era una relación seria, una relación formal, donde los dos ya buscaban un compromiso el uno con el otro. El único problema que ellos tenían, si le podemos llamar problema, era que Charlie en ese momento todavía estaba casado. Él estaba separado de su esposa, pero legalmente seguía casado. Kayla conocía esta situación desde el momento en que lo conoce, cuando se van a vivir juntos. Ella conocía de esto, pero aún así deciden que quieren vivir juntos y que quieren seguir con esta relación, porque Charlie le aseguraba que esta relación ya había terminado, lo único que faltaba era que legalmente se separara de la esposa. Un día antes de que ellos desaparezcan, ellos estuvieron en la casa de un amigo y esta persona y en este lugar había sido la última vez que ellos dos los habían visto. Al día siguiente de que habían estado con este amigo, el 31 de agosto, nadie los puede localizar, ni siquiera la familia, los amigos, todos estaban intentando llamarles a sus celulares, los iban a buscar al lugar donde ellos vivían, pero no había señas de ellos por ningún lado. A partir de aquí empieza la búsqueda por estas dos personas, los reportan como desaparecidos ante la policía, empiezan a poner pósters con su información, con las fotos que tenían más recientes de ellos. La policía sí empieza a hacer su búsqueda, los buscan en diferentes sitios por varios días, pero no se sabe nada de ellos, no había ninguna pista de dónde podían estar, ni de ellos ni del carro que manejaban. Era un auto blanco y estaban buscando este auto también porque pensaban que se habían ido en él, porque el carro no estaba en un lugar donde ellos vivían. Varios días después de que los reportan como desaparecidos, empiezan a aparecer unos mensajes y algunos cambios que alguien estaba haciendo en el Facebook de Charlie y en el Facebook de Kayla. Estos cambios que estaban haciendo aparecían como que ellos dos se habían casado, también decían que se habían comprado una casa, que ellos dos habían decidido irse para alejarse de todos, que como que por voluntad propia se querían alejar de la gente que los conocía. En algunos mensajes que también supuestamente estaban mandando ellos, decían que las personas que realmente a ellos les interesaban, que las personas que ellos realmente querían, sabían dónde ellos estaban, sabían que estaban bien. Estos mensajes a la familia se le hacía como que no eran ellos los que los estaban escribiendo por las palabras que estaban usando, por cómo las escribían, por cómo se expresaban. Decían que para empezar ellos no creían que ni Charlie ni Kayla se hubieran alejado porque ellos hubieran querido, hubieran dejado todo atrás sin despedirse de nadie de la familia, pero además decían que los detalles tan pequeños como las palabras que usaban no eran la manera en cómo Charlie o Kayla se referían a las personas que ellos conocían, que no había manera que ellos estuvieran escribiendo estos mensajes. Entonces, esto los hacía suponer que era otra persona la que estaba entrando a su Facebook y estaba escribiendo estos mensajes, y por esta razón también se creía que ellos estaban en mayor peligro del que ellos creían en un inicio. Ahora la policía, sabiendo esto, que alguien estaba usando sus cuentas de Facebook y muy probablemente los celulares, porque estas cuentas de Facebook la tenían en los celulares abiertas, lo que hacen es que deciden que los van a rastrear. Rastrean los dos celulares y encuentran que ambos habían sido usados en los mismos dos puntos. Uno de estos puntos era parte de un terreno grande de unas 40 hectáreas, entonces lo que quieren hacer es volar un avión, un helicóptero arriba de él para ver qué pueden lograr ver, porque al ser tan grande este lugar sabían que si entraban a pie iban a tardar mucho tiempo. Lo que estaban buscando específicamente en ese momento era el auto de Charlie, que era un auto blanco, entonces podría verse desde el aire si es que estaba ahí. Cuando van viendo desde el helicóptero no logran ver el auto de Charlie. Lo único que lograban ver era que este terreno estaba cubierto de árboles, de maleza, pero sí alcanzaron a distinguir dos estructuras. Una parecía ser como un contenedor de metal largo y la otra parecía ser como una casa pequeña. Este terreno, este pedazo de tierra, estaba a nombre de una persona que se llama Todd Kohlhepp. Descubren que él, además de tener este terreno, él tenía una casa particular en la cual vivía muy cerca de esa zona también. En el terreno había una estructura de metal que parecía como un contenedor y había una casa pequeña
Pero estas casas son las que ya compras hechas, generalmente no vives en ellas, puedes vivir en ellas, pero se usan en la mayoría de las veces como para guardar cosas, herramientas. Entonces él no vivía ahí, él vivía en su casa que también estaba cerca de la zona. De estos dos lugares, tanto el terreno como de su casa particular, de estos dos lugares era de donde surgían las últimas señales de celular de Charlie y de Kayla. Entonces el interés que tenían los detectives por revisar los dos lugares era muchísimo. Le piden al juez que dé 2 órdenes de registro, una para el terreno y una para la casa. Cuando llegan a la casa de esta persona, iban grabando todo este proceso, entonces se puede saber lo que ocurrió, se puede saber lo que dijeron y esto es lo que ellos grabaron. You were the last person to see them, and there's some other information that the investigators, and like I said, okay. Based on some information that Anderson Police Department received, they had contacted us for an assisting an agency report, okay? Okay. And they did the search warrants, okay, with the cell phones and everything. Okay. And based on information, and that's what I was just talking to as my supervisor, based on the information that we received and that he's received, we have a search warrant, okay, for your residence and your car, okay? We are mainly looking for your cell phone. Okay. Okay. Well, what I need to go in. At least one other me and at least him need to go in with you. Mientras estos policías estaban en la casa de Todd, otro grupo más grande todavía de detectives ya habían entrado al terreno, esto con la otra orden de registro que llevaban. Dijeron que primero entran directamente a la casa, a la estructura más grande. Aquí encuentran que él estaba guardando un tractor, guardaba material, herramientas que se usaban tal vez como para cortar árboles. Todo esto lo tenía él en la parte de abajo. Cuando llegan a la parte de arriba, encuentran que él tenía una cama, era como un cuarto improvisado. No había nadie físicamente ahí, pero sí encuentran que había cadenas, tenía candados. Se veía como que alguien había estado ahí, había usado esa cama, porque las cobijas la cama estaba desacomodada, el lugar no se veía que estuviera empolvado, más bien parecía como que alguien recientemente había estado acostado ahí. Cuando terminan de revisar este lugar y no encuentran a nadie ahí, enfocan su atención ahora en este contenedor de metal. Ahí notan que él tenía este contenedor cerrado con 5 candados. Esto se les hace muy curioso porque significaba que lo que sea que tuviera dentro era muy importante para él. Si la casa donde tenía todo este material, toda esta herramienta, el tractor, cosas que no son nada baratas, no las tenía tan asegurados, ¿qué podía tener adentro de este contenedor que fuera tan valioso para asegurarlo con 5 candados? Lo primero que hacen es que empiezan a querer abrirlo con un mazo, tardan varios minutos intentando abrirlo de esta manera. Según el propio relato de uno de los detectives que estaban ahí, dice que cuando estaban intentando abrir el contenedor había mucho ruido, obviamente por el sonido que ellos estaban haciendo al golpear los candados, por todos los policías que estaban ahí, las patrullas, los radios, entonces no se podía escuchar mucho hasta que uno de los que estaban ahí, uno de los detectives, les dijo que se callaran todos porque creía que escuchaba ruidos que provenían de adentro del contenedor. Se acercan a la parte de atrás y lo que hacen es que golpean el contenedor desde afuera para ver si ellos recibían respuesta de alguien que estuviera adentro. Y esto es lo que sucede. Ellos golpean y alguien de adentro vuelve a golpear en respuesta y además de esto había una persona adentro gritando que la ayudaran. Estaba gritando la palabra ayuda. Ahora ya sabiendo que sí había alguien encerrado ahí adentro y que muy probablemente era Kayla, la persona que ellos estaban buscando, no pierden más tiempo, toman una sierra de las mismas herramientas que Todd tenía ahí en esa casa, logran abrir este contenedor, logran quitarle los 5 candados. You got a handcuff here. I got one's in my car. No, in my car. Gloves on when I did that. No big deal. Bolt cutter. No big deal. Just hit the chain right there loose. Hold it up. Yeah. Just right there at her hand, Brandon. We'll get it off. We'll get it off here. Cut it right here. Do you know where your buddy is? Charlie, Yes. he shot him. He shot him. Who did? Douche. Todd Colehep shot Charlie Carver 3 times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor,
locked me down here. I never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're gonna step you up, sweet. Because there's what? Red pepper. Okay. Tell the dog people that. He says No, there's pepper everywhere around. Ya cuando los detectives sacan a Kayla de este contenedor, ellos se comunican con los policías que todavía estaban adentro de la casa con Todd. Les explican todo lo que habían encontrado, lo que Kayla les había dicho que esta persona le había hecho a Charlie, así que es ahí cuando los policías le explican a Todd por qué lo iban a detener en ese momento. Cuando se da a conocer la noticia de que habían arrestado a Todd, por lo que se sabía de él públicamente, no se podía entender, no se podía creer que él estuviera involucrado en algo así. Él era dueño, él había fundado su propia empresa de bienes raíces, a la cual le iba muy bien. Tenía más de 10 empleados, era reconocido como uno de los vendedores de bienes raíces más buenos del área, tenía todo el tiempo mucho trabajo. En general, a él se le consideraba como una persona exitosa. Él no estaba casado, tenía buen ingreso, tenía una buena casa, un buen carro, su propio negocio, tenía 2 licenciaturas, una licencia de piloto. Entonces, por todo esto, ellos no podían entender cómo una persona que se presentaba de esta manera podría estar ahora involucrado en algo como lo que estaban diciendo que él había hecho. Pero una vez que lo detienen es cuando ya se van dando a conocer más detalles de su vida privada, y aquí también es cuando se conoce que no todo era lo que aparentaba ser con él. Él era originario de ahí mismo, de Carolina del Sur, donde fue detenido. Cuando él era muy pequeño, tenía alrededor de 2 años, sus papás se divorcian, él se queda a vivir ahí con su mamá en Carolina del Sur. Su papá es el que se va y poco a poco dejan de tener contacto. Dice su mamá que desde muy pequeño Todd era un niño problemático, un niño que siempre arregló sus problemas de manera violenta. Cuando estaba en una situación que no le gustaba, donde se sentía vulnerable, donde se sentía ofendido, siempre actuaba con violencia, que había sido violento en contra de animales, en contra de otros niños, en contra de las cosas de otros niños. Incluso narra varias situaciones, una de ellas es cuando dice que Todd era muy pequeño y que una niña lo hizo enojar, le dijo algo que a él lo molestó mucho, y la manera que él tuvo para resolver esa situación es que le clavó unas tijeras en la pierna de la niña. He stabbed her in the leg. Not much. I mean, it didn't go deep. He was tall enough and big enough that I wasn't going to take a chance. So I locked him in his bedroom at night when he went to sleep, and I locked me in my bedroom. Ya para que la mamá estuviera ante una situación donde ella le tenía miedo, donde se tenía que encerrarlo a él, ya se le estaba saliendo esto completamente de las manos. Decía que su hijo parecía que todo el tiempo estaba enojado con la vida, como que si la vida le debiera algo. Lo lleva a terapia, pero la terapia no sirve de mucho. Cuando ya era un adolescente, su papá regresa otra vez a sus vidas. Su papá en ese momento vivía en Arizona y él se quiere ir a vivir con su papá, dejar a su mamá. Su mamá al principio no acepta porque sabía cómo era de rebelde su hijo, pero cuando ve que ya no puede con la situación, que su hijo ya está incontrolable, decide dejarlo ir precisamente por eso, pensando que tal vez gente nueva, lugares nuevos, era lo que su hijo necesitaba para sentirse feliz, para sentirse a gusto, pero las cosas no son así. Cuando él llega a Arizona y los años que pasó ahí, él siguió siendo un niño rebelde, siguió siendo un niño que no podía socializar con otras personas. Todo el tiempo parecía que estaba enojado, y 3 años después de que llega a este lugar, cuando ya tenía 15 años, es cuando llega a un punto donde ya no había vuelta atrás. He had a crush on her, and he wanted her to be his girlfriend. And Todd went down there and got her and brought her home. And At gunpoint. yes, he did. Al parecer él sentía atracción por una niña que era su compañera de escuela, pero que también era su vecina. Entonces lo que él hace es que va a casa de esta niña, hace que ella salga, y una vez que estaban afuera, a punta de pistola se la lleva a la casa del papá. La pistola Todd la había tomado de las pistolas que tenía el papá. Al parecer el papá las coleccionaba y él tenía acceso a estas pistolas. Y también se la había llevado a casa del papá porque ese día el papá no estaba, él estaba solo. Y había dicho a la mamá que la relación entre ellos dos se había desgastado mucho precisamente por esto, porque el papá pasaba mucho tiempo fuera de casa y ese día en específico Todd tenía la casa sola para él. Así que lleva a la niña a la casa, una vez que estaban ahí se la lleva al cuarto, la amarra, le pone un pedazo de cinta en la boca y abusa de ella.
Después de que hace esto, lleva a la niña de regreso a su casa, le dice que no vaya a decir nada, que si le dice a alguien lo que acababa de ocurrir, él iba a matar a uno de sus hermanos, y además Todd se había puesto violento con ella, entonces ella sabía de lo que él era capaz, pero aún así sí lo denuncia. A él lo arrestan, lo encuentran culpable, le dan 15 años de prisión, y además de estos 15 años él tenía que registrarse en la lista de ofensores o agresores sexuales, como le quieran decir. Sale de la cárcel en el año 2001 y cuando sale decide que se va a regresar otra vez a Carolina del Sur, de donde él era y donde su mamá todavía estaba viviendo, y se iba a regresar precisamente por eso, porque quería estar con su mamá. Cuando llega, parecía como que el hecho de haber pasado tantos años ahí adentro sí le había ayudado, sí le había servido para intentar ser una mejor persona, para ver a futuro. De hecho, cuando estaba en la cárcel estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Arizona. Cuando sale, decide que además de esto va a estudiar otra licenciatura, creo que era en Negocios y Mercadotecnia. Y también, además de esto, él ya estaba trabajando. Es decir, sí estaba siendo productivo. Sí parecía que se quería acoplar a la sociedad. Tenía trabajo de diseñador gráfico, después tuvo otro tipo de trabajos. Además de estar trabajando y de estudiar estas licenciaturas, también sacó su licencia como vendedor de bienes raíces. Esto lo hace en el año 2006 y a partir de ese año, del 2006 al momento que se arrestaba en el 2016, es a lo que él se dedicó. Para sacar esta licencia él sí tuvo que mentir. Él no dijo que había estado en la cárcel porque si hubiera dicho que tenía este récord criminal no le hubieran dado esta licencia. Todo indicaba y parecía que su vida sí tenía un rumbo. Esto es, por supuesto, hasta que encuentran a Kayla encerrada en ese contenedor en su propiedad de Todd. Y además de esto, además de encontrar a Kayla, se descubre que no tan solo ella y Charlie habían sido víctimas de Todd, sino que había más víctimas todavía y estas víctimas estaban enterradas también en ese terreno. Did he ever tell you how many people he's killed out there? Story-wise, he told me about 4. Una vez que ya tenían detenido a Todd Kohlhepp, los detectives sabían que les iba a tomar mucho tiempo encontrar los cuerpos que les estaba diciendo Kayla, porque estamos hablando de un terreno de alrededor de 40 hectáreas. Entonces deciden ellos mismos preguntarle de manera directa a Todd si él sería capaz, si él estaba dispuesto a enseñarles dónde había enterrado estos cuerpos. Y Todd les dice que sí, que él no tenía ningún problema, pero a cambio quería 3 cosas. Les dice que las cosas que él quería era que le tomaran una foto para que se la dieran a su mamá, que le dejaran también depositarle dinero, hacer una transferencia bancaria de su cuenta a la cuenta de un amigo para que este amigo pagara por la universidad de su hija. Y la última condición que tenía era que él quería hablar con su mamá antes de hablar con los detectives. Él quería primero contarle a su mamá lo que había ocurrido antes de que su mamá lo leyera en algún periódico o lo viera en las noticias. Los detectives aceptan las condiciones que él les estaba poniendo y es por eso que la señora aparece en varios noticieros dando su versión de los hechos, porque ella dice que supuestamente Todd a ella sí le había contado toda la verdad de lo que había ocurrido. Después de llegar a este acuerdo es cuando los lleva hasta el lugar donde él les dice que había enterrado el cuerpo de Charlie. Encuentran el cuerpo de Charlie, pero también ven que al lado de este había otras 2 fosas. Cada una de estas fosas contenía un cuerpo y estos eran los cuerpos de Johnny y de Megan Coxey. Ellos eran un matrimonio que había desaparecido en esa misma zona alrededor de 1 año atrás. Y lo que Todd dice que había ocurrido con Megan y con Johnny, aquí por supuesto solamente tenemos la versión de Todd, no tenemos la versión de las otras 2 personas porque ya no están. Entonces lo que supuestamente él dice que ocurrió es que él primero conoce a Megan, se intercambian el teléfono, están hablándose por teléfono por unos días, después se reúne con ellos 2 y se reúne con ellos para darles trabajo. Los lleva hasta su terreno, es por eso que ellos estaban ahí. Dice que cuando llegan, él estaba intentando explicarles el trabajo que les iba a dar, cuando nota que Johnny sacó un cuchillo y ese cuchillo lo había sacado para atacarlo porque supuestamente él dice que lo iban a robar. Cuando él ve esto es cuando él saca una pistola y le dispara a Johnny. Okay. So then you shot him how many times? Shot him twice Okay. in the chest. Okay. He dropped forward. When he dropped forward, I went around him and put another one through his spinal column. Okay, and you shot her. Not exactly. I told her I wasn't going to touch her, wasn't going to rape her, wasn't going to.
Después de que le dispara a Johnny, dice que se lleva a Megan adentro de esta casa donde tenía sus herramientas, el tractor y demás, donde estaba este cuarto improvisado. Ahí dice que él ya tenía cadenas porque las usaba para su trabajo, para los árboles, para las ramas que cortaba. Entonces la encadena, la amordaza para que no grite, dijo que le explicó que no le iba a hacer nada, que no se sintiera nerviosa, que solamente necesitaba tiempo para pensar en lo que había ocurrido y en lo que iba a hacer con Megan. Dijo que supuestamente él no la quería matar, entonces él solamente necesitaba este tiempo para pensar en la mejor situación de cómo dejar que Megan se fuera sin que él se metiera en problemas por lo que acababa de hacer. Después de esto es cuando pone a Megan en este contenedor de metal, donde después también encontraron a Kayla. La tuvo ahí por varios días. Cuando asesina, cuando le dispara a Johnny, esto era el 19 de diciembre, entonces dice que pasan un par de días y él le dice a Megan que la mejor opción que a él se le había ocurrido era que le iba a dar dinero en efectivo a Megan y él la iba a ir a dejar a otro estado donde quería que ella desapareciera, que no dijera nada de lo que había ocurrido. Y como supuestamente él decía que Megan no sabía su nombre verdadero, no sabía exactamente dónde estaba el terreno donde había ocurrido eso, entonces no sentía que él corriera peligro si sí la dejaba ir. Pasan otros días, el clima estaba muy mal porque era diciembre, entonces estaba cayendo nieve, había mucho hielo en las carreteras y dice que él no podía manejar hasta ese lugar y él quería ir a dejarla porque se quería asegurar que Megan se fuera, que no se quedara en esa zona. Cuando pasan varios días dice que Megan le pide cigarros, entonces él le da una cajetilla de cigarros y cada vez que llegaba a este contenedor dice que Megan ya había aprendido algo. Esto se le hacía a él muy peligroso porque él tenía balas sin usar ahí. Entonces, aparte de que era peligroso para él, para Megan, también podía pasar que los vecinos, si esto se prendía mucho, si el fuego era muy grande, los vecinos podían ver, la policía, los bomberos podían llegar, se podrían dar cuenta de lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y dice que esta es la razón por la cual a final de cuentas deciden matar a Megan. Dice que en una ocasión que él llegó, ella ya había hecho un fuego, pero era un fuego más grande de lo que había hecho en las ocasiones anteriores. Le da un balazo en la cabeza y entierra su cuerpo al lado de donde había enterrado el cuerpo de su esposo, el cuerpo de Johnny. Y esto lo hace alrededor de una semana después, alrededor del 25 o 26 de diciembre. Pues actually both of these happened here. Similar circumstances. Totally different circumstances. Okay. Menos de un año después de esto es cuando ocurre lo de Kayla y lo de Charlie. Aquí la diferencia entre estos dos es que sí tenemos la versión de Kayla, ella sí sobrevivió y ella sí dio su versión de los hechos y de hecho esta la dio en una entrevista en televisión y también se conoce la versión de Todd, entonces se puede hacer, digamos, una versión un poco más apegada a lo que realmente ocurrió con ellos. Lo que dice Kayla que ocurrió es que ella era amiga de Todd de varios años atrás de Facebook, pero al parecer solamente eran amigos de Facebook, no se conocían en persona, no tenían contacto y en algún momento Kayla empieza a publicar precisamente en Facebook que ella necesitaba trabajo porque necesitaba dinero y es ahí cuando Todd le ofrece trabajo. Todd, como les digo, era vendedor de bienes raíces y él antes de vender una casa tenía que limpiarla. Entonces le dice a Kayla que necesitaba ayuda con esto, que le estaba ofreciendo trabajo para que ella le limpiara las casas. Y es aquí, en ese momento, cuando ellos empiezan a tener más comunicación. Cuando Kayla iba a limpiar la primer casa para Todd, ella le pregunta si ella podía llevar a alguien más para que la ayudara y Todd le dice que él no tiene ningún problema, que ella puede llevar a las personas que ella quiera, pero él solamente le iba a pagar lo que ya habían acordado. Si ella llevaba a alguien más, ella le tenía que dar parte de lo que ya había ganado, pero nunca puso objeción con que Kayla fuera con alguien más a estas casas. Dice que ella limpió alrededor de 4 o 5 casas para él, esto en un periodo más o menos de 3 meses, y dice que entre casa y casa ellos no tenían contacto. Todas las veces que ella fue a limpiar las casas dice que siempre fue con Charlie, que él siempre la ayudaba y Todd sabía esto. Entonces Todd ya conocía a Charlie y también conocía a Kayla. Dice que nunca hubo nada inapropiado, todo era una relación muy profesional, nunca tuvo problemas con que le pagara, nunca tuvo problemas con que le quisiera dar menos dinero, no había nada extraño en él. Aparentemente no existía alguna razón por la cual ella pudiera o sintiera que tuviera que desconfiar de Todd. Para ese último trabajo que le iba a hacer, la última casa que le iba a limpiar,
Dice que ellos, Kayla y Todd, ya habían quedado en otro día antes de la fecha que realmente era, pero Kayla le había dicho que Charlie no la iba a poder acompañar porque Charlie trabajaba. Entonces Todd le dijo que esto no le parecía porque la casa que ahora iban a limpiar era una casa que era de él, era su propiedad privada, y que no se sentía a gusto con que Kayla llevara a otra persona desconocida porque no quería que alguien que él no conociera viera dónde vivía, viera las cosas que tenía. Entonces le dice que se quiere asegurar que ella y Charlie vayan a limpiar la casa, que no vaya nadie más. Por eso cambian la fecha y deciden que van a ir el 31 de agosto. Lo que Kayla y Charlie siempre hacían antes de ir a limpiar una casa era que ellos pasaban por la llave a la casa de Todd. Todd les daba la llave del lugar a donde iban a ir a limpiar. Una vez que acababan su trabajo, regresaban, le daban la llave otra vez y ahí Todd les pagaba. Dice que a pesar de que estuvieron en varias ocasiones en ese lugar, ellos jamás entraron, ni Charlie ni Kayla habían entrado a esa casa. Entonces pensaban que iban a hacer exactamente lo mismo, que iban a ir a recoger la llave, iban a ir a limpiar un lugar y ya. Cuando llegan a la casa de Todd, Todd les dice que no les va a dar la llave ni la dirección porque como era su propiedad privada, no quería darles la llave, no quería que ellos entraran solos. Entonces les dice que él los va a llevar y que nada más los sigan en el carro. Se van en carros separados. Charlie iba manejando atrás de Todd. Cuando llegan a este terreno había una reja de metal, entonces Todd es el que se baja, la abre. Los dos carros entran a este lugar. Dejan los carros no tan cerca de donde estaba este contenedor de metal y donde estaba esta casa donde guardaba materiales. Los dejan un poco alejados, caminan hasta este lugar. Una vez que llegan ahí, se meten a esta casa. Todd les dice que el trabajo que les iba a dar era que él ya había hecho caminos en su terreno, pero estos caminos estaban creciendo como maleza, ramas, entonces quería que los limpiaran porque otra vez se iba a perder el camino que él ya había hecho. Cuando estaban ahí adentro les da una botella de agua, les da unas tijeras de jardinería grandes para que corten todas estas ramas. Salen los tres de ese lugar. Dice Kayla que cuando salen, Todd les dice que él tiene que regresar porque algo se le olvidó. Entonces ella se queda ahí con Charlie, tomados de la mano, solamente viendo a la naturaleza, viendo a los árboles. Y no se dan cuenta cuando Todd ya venía de regreso, ya venía saliendo de este lugar. Y dice que incluso antes de que llegue a la puerta, antes de que salga de esa casa, Todd le dispara 3 veces en el pecho a Charlie. Cuando Charlie cae, él inmediatamente toma a Kayla. Dice que ella no gritó, no corrió, no hizo nada porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Estaba paralizada completamente. Entonces Todd la toma por detrás, se la lleva adentro de esta casa donde él ya tenía cadenas, donde ya tenía esposas. La encadena, la esposa de las manos y de las muñecas y de los tobillos. Y también le pone algo en la boca para que no grite. So, when you shot him how many times again did we say? 3 times. Okay. What did you do after you shot him? I secured her. How did you secure her? Took her in there, put her on the ground, put her in handcuffs. Got her basically where she wasn't a threat, wasn't going anywhere, wasn't doing anything. Okay. Mientras Todd hacía esto, mientras la estaba encadenando, mientras la estaba esposando, dice que él estaba como si nada, que la misma actitud que él tenía cuando ellos llegaron y les ofreció una botella de agua era la misma actitud que él tenía ahora que estaba haciendo esto, después de haberle disparado a Charlie, y era algo que a ella se le quedó muy grabado, que él parecía como que no le hubiera afectado en lo más mínimo. Después de que hace esto con ella, le dice que tiene que salir y se tiene que hacer cargo del cuerpo de Charlie. Se sale, ella no sabe exactamente cuánto tiempo estuvo afuera, calcula alrededor de 20 minutos. Una vez que Todd regresa, la saca de este lugar y es ahí cuando ella dice que logra ver que el cuerpo de Charlie ya estaba envuelto en una lona azul y lo tenía arriba de la parte delantera del tractor con la que sacan la tierra, lo tenía ahí porque dijo que de ahí lo iba a ir a enterrar. Ese es el momento, ese es el preciso momento cuando él la mete a este contenedor de metal, la pone en la esquina. Él ya tenía cadenas ahí, tenía unas camas, tenía unas cobijas, como que él ya sabía lo que iba a pasar y ya tenía esa zona preparada para eso. Todd comienza una rutina de irla a buscar 2 veces al día a este contenedor y 2 veces al día la sacaba. Con excepción de estas 2 veces al día, ella estaba todo el tiempo en ese lugar, estaba encadenada, esposada, no se podía mover, no había baño, dice que estaba muy caliente. Esto había ocurrido en el mes de agosto, entonces es un mes muy caliente todavía. Dice que la mayor parte del tiempo estaba todo el tiempo a oscuras, a menos en algunas ocasiones dice que le llevaba una lámpara, pero era una lámpara que la usaba muy poco.
Cuando la sacaba de este lugar en estas 2 ocasiones, la sacaba para que ella estirara un poco las piernas, para que caminara un poco. También la sacaba para comer y para abusar de ella. Ella aclaró que él físicamente nunca la forzó a tener relaciones con él, es decir, nunca fue violento físicamente con ella, pero era implícito lo que ella tenía que hacer. Él le decía claramente que ella estaba ahí por una razón y la había dejado vivir por una razón. Entonces, si ella no cumplía con eso, ¿para qué la iba a necesitar? Entonces, si bien él físicamente no se forzaba, estaba como implícito lo que ella tenía que hacer si quería sobrevivir. Entonces, a final de cuentas, sí era abuso porque él la estaba amenazando de muerte si ella no hacía lo que él estaba pidiendo. I said no, he didn't force himself on me. He said he didn't believe in rape, but he made it very well known why I was there, and if I wasn't useful, that I wouldn't need to be kept any longer, and that he would shoot me. Está así por un poco más de 2 meses hasta el día que la policía llega a buscarla a ese lugar. He escuchado varias versiones que dicen que supuestamente la policía llega a la casa de Todd y cuando están hablando con él escuchan que alguien golpea en el contenedor, pero esto no podría haber sido posible porque Todd estaba en su casa y la casa no estaba nada cerca del contenedor. Y aunque hubiera estado todo en el terreno, desde la entrada, por ejemplo, no se escuchaba. Es un terreno enorme, era un terreno de 40 hectáreas. No había manera que desde la casa se escuchara que alguien golpeara el contenedor. Entonces, según la versión que yo encontré, según la versión que dieron los detectives en varias entrevistas, la versión que dio la propia Kayla, dice que ella no escuchó cuando la policía llegó desde un inicio, cuando estaban revisando esta casa donde estaba toda la herramienta y los materiales, que ella empezó a escuchar ruido cuando empezaron a mover los candados de este contenedor, pero ella pensó que era Todd. Todd generalmente llegaba a verla a las 10 de la mañana más o menos y eran alrededor de las 9 de la mañana cuando llega la policía. Entonces ella pensó que se trataba de Todd, por eso no gritó, por eso no hizo ningún ruido. Después de un rato dice que sigue escuchando que se movían los candados, entonces pensó que si hubiera sido Todd ya hubiera entrado, ya los hubiera abierto con la llave que tenía. Aún así dice que en ese momento ella decidió no gritar, no hacer nada, porque Todd ya le había advertido que si en alguna ocasión él iba con algún amigo o alguna persona se metía a su propiedad y ella gritaba o ella pedía ayuda, él le iba a disparar, iba a matar tanto a ella como a la persona que la estuviera ayudando, que no le interesaba de quién se trataba. Entonces, por eso dice que en ese momento ella no hizo ningún ruido, no hizo absolutamente nada. Empieza a escuchar que había varias voces. Dice que cuando ella empieza a poner más atención, escucha que unas de estas voces dijeron que tenían que seguirla buscando, que la tenían que buscar en las otras estructuras, en las otras casas. Y ese es el momento en que ella dice que a una parte de ella pensaba que tal vez era una prueba que le estaba poniendo Todd, que tal vez él había ido con algunos amigos y él estaba haciendo esta prueba para ver si ella gritaba por ayuda, para ver si ella intentaba escaparse para matarla. Aún así, dice que con este miedo que sentía, pensando que era una prueba de Todd, aún así dice que decidió gritar y ese es el momento cuando empieza a gritar por ayuda. Up there at the spot where you took Charlie, there were 2 holes dug. What was your intent with the second hole? Hadn't decided yet. Was that possibly for Kayla? Yes, sir. Okay. A pesar de que la mamá decía en las entrevistas que Todd no había planeado esto, sino que lo había hecho porque no sabía qué otra cosa hacer, solamente estaba actuando de esta manera porque tenía miedo, se creía que él se había planeado todo porque él había insistido que fuera Charlie el que fuera con Kayla ese día, porque lo mató sin razón alguna, lo mató sin siquiera cruzar mayor palabra con él. Ya tenía la zona preparada, ya tenía las camas en la esquina de este contenedor donde iba a poner a Kayla, ya tenía las cadenas, las esposas ahí. Eso significaba que él sí había planeado esto, sí había pensado en lo que iba a hacer después de que matara a Charlie, después de que le disparara. También dijo Kayla que Todd le había dicho que él había matado a Charlie precisamente porque supuestamente él pensaba que era más fácil controlar a una persona si matabas a alguien que esta persona amara enfrente de ella. Era más fácil que esta persona te tomara en serio, supiera de lo que eras capaz y se sometiera a él y por eso había matado a Charlie. También dice Kayla
que le decía mucho Todd que él tenía como planes a futuro con ella, que una vez que el síndrome de Estocolmo le diera a Kayla, ella iba a ser también muy feliz al lado de Todd, que incluso iba a construir una casa en ese terreno donde iban a vivir los dos. Él le iba a construir un cuarto a Kayla que fuera a prueba de sonido, donde no la iba a encadenar, ella podía estar en el cuarto, y que eventualmente cuando ya se ganara su confianza la podía dejar en el terreno sin supervisión. También le dijo que si en algún momento él se enfermaba o ya estaba muy viejo para cuidar de ella, él le iba a dar dinero para que ella se fuera sin tenerla que retener ahí, porque supuestamente en ese momento, cuando ya estuvieran viejos, ella ya iba a estar porque quería estar ahí con él. Entonces él ya estaba haciendo planes muy a futuro con ella. The land was supposed to be my Sanctuary. Yeah, not my killing field. Right. I understand. Not meant to be my killing field. It was supposed to be the place where I go to relax and get away from people and not deal with this shit. Pero esto no es todo. Resulta que cuando Kayla iba en la ambulancia, además de decirles de los asesinatos de Megan y de Johnny, también les hizo mención de 4 asesinatos más. Apparently everybody's been shot up here. His mama's been shot, the mechanic's been shot, and the owner. We found 4 individuals. They were all dead. They had appeared to have been shot. Estos 4 asesinatos eran parte de un caso que no se había podido resolver por 13 años. Este había ocurrido en el año 2003 y de hecho también se hicieron varios videos sobre esto porque nunca hubo una pista del asesino. En alguien había entrado a un negocio que vendía motocicletas, le había disparado a todas las personas que estaban allá adentro, que casualmente solamente se trataba de 4 personas y estas 4 personas eran las que atendían el lugar. Por 13 años están investigando este caso y se creía en un principio que podía haber sido un motivo personal, que era alguien que conocía a estas personas por la manera en cómo les habían disparado. Estos asesinatos ocurrieron en el año 2003 y Todd había llegado a ese lugar, a Carolina del Sur, en el 2001. Tan solo 2 años pasó ahí antes de que cometiera estos asesinatos, que él mismo ahora estaba declarando, que él mismo estaba aceptando que él hizo, y dijo que esto había sido porque él había comprado una moto unas semanas antes en este lugar y cuando se lleva la moto se da cuenta que la moto estaba muy grande, que no podía montarla, que se le hacía muy difícil andar en ella. Entonces regresa a este lugar unos días después para preguntar si la podía regresar o si la podía cambiar por una moto más pequeña. Y dice que él siente que la manera en cómo se estaban dirigiendo a él era una burla, que se estaban burlando de que él no pudiera andar en moto. Entonces, unos días después de que hace esto, un par de días después, le roban la moto. Entonces, él empieza a regresar otra vez a este lugar para ver la posibilidad de comprar otra, pero una más pequeña, porque al parecer este era como un sueño que él tenía, aprender a andar en moto. Entonces, por eso sigue regresando a este lugar a comprar una moto, pero una moto más pequeña. Dice que en todas estas ocasiones que él iba, él sentía que se burlaban de él y que se burlaban porque él no sabía esto, no sabía de motos, no sabía andar en ellas, pero aún así quería comprar una. Dice que sentía que en alguna ocasión le hicieron el comentario de que si ya le habían robado una moto, entonces nada más estaba comprando otra para que se la volvieran a robar. Pero él no lo veía como un comentario y ya, él sentía que lo estaban ofendiendo de manera personal. Entonces dice que un día cuando estaba en la universidad, porque él había llegado ahí a estudiar, entonces cuando estaba en la universidad se sale de una de sus clases, se dirige a este lugar con la intención de matarlos a todos. Él ya llevaba esto en mente. Cuando llega dice que había un cliente ahí y aparte no estaba uno de los empleados, entonces él quería que estuvieran los 4 empleados. Dijo que quería matarlos a todos menos a la mamá porque la mamá nunca le había dicho nada, pero la señora se había ido a trabajar ese día. Hace tiempo se espera un momento ahí en lo que este cliente se va. De hecho, este cliente es el único que dio su retrato hablado y fue el retrato que se difundió durante 13 años pensando que esa era la persona que había asesinado a todos, pero nunca se supo quién había sido. Entonces, este cliente se va, llega el otro empleado que faltaba y es ahí cuando cuando ya estaban ahí los 4, es que empieza a dispararles. Proceeded to go to the back mechanics area, walked up, pulled out the Beretta, put the safety off, shot the mechanic twice. He hit the ground. When I realized he was not moving, he was not going to proceed. Mom was the closest, and I shot her 2 to 3 times in the chest. Not my best work. The owner and the manager ran up in the door and got one of them in the back. Before this guy got out,
I put 2 in him and he actually fell outside. That was a very fast reel. I cleared that building in under 30 seconds. Al parecer estas situaciones, estas actitudes que otras personas tenían hacia él donde él se sentía ofendido, se le quedaban muy marcadas. Durante su relato dijo que habían pasado ya muchos años, eso había sido en el 2003, estábamos hablando ya de 13 años, entonces dice que había muchos detalles que no recordaba, había otros que sí, recordaba claramente lo que le habían dicho, cuando se habían burlado de él, pero no recordaba otras cosas. Dijo también específicamente que recordaba que cuando a él le roban la moto, esta moto que había comprado, dijo que el policía se había burlado de él, que él había sentido que se había burlado de él, que cuando llega el policía a levantar el reporte sobre este robo de la moto, que el policía le dijo que era una lástima que le hayan robado la moto antes de que le pudieran dar una multa. Y esto a él se le quedó muy marcado. Él no recordaba otros detalles del asesinato, pero recordaba las palabras de este policía. Parecía como que a él sí le afectaba mucho de manera personal todo esto que le decían, todo esto que él sentía como una ofensa. I asked him if he did it, and he told me, yeah, he did. And I said, why? Because he had always wanted a motorbike, and he didn't know how to ride it. And they made fun of him. They laughed at him, made jokes at him. He was hurt. Al final a él lo sentencian a 7 vidas consecutivas en prisión, una sentencia de vida por cada una de las personas que él asesinó. Le dan además 60 años más, 30 por el secuestro de Kayla y 30 por el abuso que ella sufrió. No se persigue la pena de muerte porque él sí llegó a un acuerdo con la fiscalía. Él aceptó declararse culpable, aceptó decirles dónde estaban los cuerpos, qué era lo que había ocurrido. Aceptó también que nunca iba a apelar esta sentencia que le estaban dando. En caso de que él apelara la sentencia, entonces se iba a cancelar por completo este trato que le estaban dando. Además, no se persigue la pena de muerte porque dijeron que en ese momento, cuando ocurre esto, en Carolina del Sur no tenían las inyecciones letales que se necesitaban, entonces iba a ser un proceso muy largo, un proceso de espera tan largo que no querían que las familias pasaran por eso, no querían que las familias tuvieran todavía que esperar para recibir esta noticia de que la persona que había matado a sus familiares ya estaba en la cárcel, entonces por eso también no se persigue la pena de muerte. De hecho, este proceso del momento en que encuentran a Kayla al momento en que le dan a él sentencia, no pasa mucho tiempo, pasa nada más alrededor de 6 meses. Durante la investigación del caso también se supo que él dejaba estos comentarios que están viendo ahora en pantalla en varios artículos que él compraba en Amazon y los comentarios son bastante extraños. Siempre hacen referencia a él matando a alguien, a él usándolos para herir a alguien y se supone que la mayoría de estos comentarios los hizo en el año 2014. Estos, por ejemplo, este comentario que hizo sobre los candados que compró, dice que no van a detener a alguien, pero sí van a hacer que esta persona sea más lenta hasta que sea muy vieja como para que siquiera le interese escaparse. Los hace en el 2014, cuando en ese mismo año él compra ese terreno, compra los 40 acres donde encontraron a Kayla, donde tuvo encerrada a Megan. Pero se supone que en el 2014 él no había encerrado a nadie ahí. Se supone que Megan había sido su primera víctima en el año 2015. Entonces, estos comentarios hacían suponer que tal vez sí haya otras víctimas, que tal vez ya hubiera hecho esto antes con otra persona, antes que Megan. Is there anyone else that Todd may have killed that we don't know about? No. Because I asked. He says, not from me, Mama. He said he was going to kill more people because he had dreams of his body count being in 3 digits. He said right now it was still high 2 digits. Se dijo en varias notas que él mismo había declarado que él tenía más víctimas. Se dice que escribió también a un periódico diciendo que él tenía más víctimas, que ya le había dicho a los detectives, pero que no lo estaban tomando en serio. Lo que sí se supo, lo que sí está grabado, es lo que dijo Kayla. Y ella dijo que Todd le había declarado, le había confesado que él había matado a decenas de personas, que ya casi llegaba a los 3 dígitos, es decir, ya casi llegaba a las 100 personas, que aún estaba en los 2 dígitos, pero que su meta era llegar a los cientos de personas asesinadas. You just described for me 7 murders that your son committed, that he told you about. And it was all because the people were mean to him? Be embarrassed.
And so he killed him. They embarrassed him. And you know, anybody, I don't care who you are, and whether you have a temper or you don't have a temper, nobody wants to be embarrassed. Y esto es todo por mi parte y por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.